Un saludo a todos. Bueno, recemos el Salmo entonces. Si ustedes tienen su ejemplar de la Escritura, recuerden que está en el capítulo 2 del libro de Jonás. Como han visto, ahí está Ricardo saludando desde Villa Concepción. Yo corrí un poquito el mueblecito y la tengo acá la Virgencita para que nos guíe. Bueno, rezamos el Salmo, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Desde el seno del abismo pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Tú me arrojaste a lo más profundo, al medio del mar. La corriente me envolvía. Todos tus torrentes y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido arrojado lejos de tus ojos, pero yo seguiré mirando hacia tu santo templo. Las aguas me rodeaban hasta la garganta y el abismo me cercaba. Las algas se enredaban en mi cabeza. Yo bajé hasta las raíces de las montañas. Sobre mí se cerraron para siempre los cerrojos de la tierra. Pero tú me hiciste subir vivo de la fosa, Señor Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que veneran ídolos vanos abandonan su fidelidad, pero yo en acción de gracias te ofreceré sacrificios y cumpliré mis votos. La salvación viene del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos confiamos a Nuestra Señora, a la Virgencita, digámosle juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre dulcísima de concepción, sé nuestro amparo y protección. Muy bien, antes de seguir, simplemente recordar esto, que me parece muy importante, porque es bueno decirlo cada tanto, ¿no? La oración es un don de Dios. Nosotros en el relato decíamos anoche, lo veíamos, ¿no? Jonás, a pesar de ser profeta, de haber sido llamado por Dios, enviado, ha perdido la capacidad de orar. Muchas veces nos ocurre esto en la vida y forma parte del camino espiritual que en algún momento se debilite nuestra capacidad de orar. Pero Dios siempre nos busca y siempre está atento y muy dispuesto, muy bien dispuesto a regalarnos ese don precioso que es la oración. Por eso, a mí me gusta mucho el capítulo 11 de San Lucas, cuando hay una escena muy bonita, porque Jesús está orando. ¿Y cómo habrá sido ver a Jesús en oración? Que los discípulos, cuando él termina de orar, le dicen: Señor, enséñanos a orar. A mí me gusta mucho repetir: Jesús, yo no sé rezar, me cuesta mucho orar. Dame tu espíritu. San Pablo es el que dice: el espíritu, no sabemos orar como conviene, el espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Señor, danos tu espíritu, dame tu espíritu para que pueda orar, para que pueda rezar. Bueno, ahora se lo pedimos también, ¿no? Por intercesión de María. Voy a leer el capítulo 3 de Jonás, ¿no? Ayer no lo leímos, pero me parece que conviene leerlo y después hago la reflexión. Tal vez esta tarde nos extendamos un poquito más por esta lectura. Bueno, el pez lo arrojó a la costa a Jonás, ¿no? Entonces el Señor dio una orden al pez y este vomitó a Jonás sobre la tierra firme.
Así termina el capítulo 2. Y empieza el 3. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos. Levántate, parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás se levantó y partió para Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande, se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante un día proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron a Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Además, mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio: por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre ni animal, ni el ganado mayor ni el menor, deberán probar bocado. No pasten ni beban agua, vístanse con ropa de penitencia, hombres y animales. Clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértase cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta y aplaque el ardor de su ira, de manera que no perezcamos. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Capítulo 2. Algunas indicaciones que pueden ayudarlos. Después del zamarreo de la tormenta, del susto del pez que se lo tragó y del obligado retiro espiritual en el vientre del pez, Dios vuelve a la carga. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás. Así comienza el capítulo 2. Además de buen humor, de muy buen humor, Dios es perseverante en sus propósitos. Y esa combinación es muy importante: buen humor y perseverancia. No lo iba a dejar tranquilo a su profeta. Es que en el fondo el Señor sabe de qué madera estamos hechos sus hijos. Es la suya, somos de la madera del mismo Dios, a imagen y semejanza suya. Esas son cosas de la sabiduría divina. Eso no lo tenemos que olvidar, ¿eh? No tenemos que olvidar que estamos hechos de la misma madera de nuestro buen Dios. Y Él sabe lo que hace. Entonces, sobre todo cuando nos agarran esos ataques de depre. Esta vez, lo vimos, Jonás obedece y se pone en marcha, inmediatamente, sin chistar. Y ahí, delante de sus ojos, aparece la gran ciudad de Nínive. Detengámonos un momento. No estamos leyendo un relato histórico, ya lo aclaré ayer. Los hechos no ocurrieron, es un relato inventado. Se trata de un texto didáctico con muchos ribetes humorísticos, incluso con un poco de sarcasmo. Yo creo que bastante sarcasmo. Más o menos como son las parábolas de Jesús, o algunas parábolas de Jesús, ¿no? Aquella de la legión de demonios que se abalanzan sobre unos cerdos que se despeñan por el mar. Hay que imaginarse esa escena, es una escena humorística, no es como para que mandar un audio y que lo hagan en gente rota, ¿no? Más o menos como las parábolas de Jesús que con algún elemento desproporcionado buscan sacudir la conciencia, hacernos pensar y sobre todo cambiar nuestra mentalidad abriéndola a las sorpresas de Dios. El relato de Jonás juega con distintas situaciones, lugares y personajes. Busca dejar un mensaje religioso, pero sobre todo un profundo cambio de actitudes. No está dirigido tanto a la cabeza, sino al corazón y a la forma de vida. Busca conversión. Como ya dije, ya lo expliqué ayer, pero vuelvo sobre esto. La ciudad de Nínive, en el momento que es escrito este relato, ya no existe más, ha desaparecido. Sin embargo, como les decía, esta ciudad evoca recuerdos terribles: la ferocidad del imperio asirio, la crueldad de sus guerras, etc. Ha dejado huellas profundas en el alma del pueblo. Es lógico que Jonás no comprenda por qué Dios tiene tanto interés en convertir esta ciudad. ¿Dios ama a gente así?
¿Cómo puede Dios amar a gente tan mala? No debería buscar su humillación, es más, su aniquilamiento, más que su conversión y su salvación. Todos tenemos en el corazón el recuerdo de alguna ciudad de Nínive, personas, grupos, situaciones que nos han hecho mucho daño y que tal vez no terminemos de perdonar o alberguemos en nuestro corazón algún deseo de humillación. Son cosas que tenemos que pensar. Como les dije, la Nínive histórica, que ya había desaparecido, jamás oyó a Jonás y menos aún se convirtió de ninguna prédica, de ningún profeta. En cambio, esta del relato de Jonás sí, se convierte y lo hace de una manera que deja sin aliento, sorprendente. Esta enorme ciudad, de un día para otro, tendría que haber corregido acá, puse de un día para otro, no, de un instante para otro, y ante la sola palabra del profeta, vive una conversión que conmueve a todos, empezando por el mismo Dios. A todos, salvo a uno, a Jonás. Volvamos al texto. Nuevamente resuena la palabra de Dios y lo hace con fuerza. Es un mandato misionero. Por segunda vez, Dios le dice a Jonás, te mando a Nínive, anda. Y Jonás se pone a caminar, responde inmediatamente. Aunque, por más que vivió todo lo que vivió dentro del pez, Jonás todavía no está convertido del todo. Por eso es tan cercano a nosotros, porque nosotros nunca nos terminamos de convertir del todo. El cristiano es un discípulo en situación de aprendizaje y de conversión toda la vida. Toda la vida. Lo que mueve a Jonás a ponerse en camino a predicar a Nínive no es lo mismo que mueve a Dios. Jonás guarda la secreta expectativa de ver destruida la ciudad. Dios, en cambio, quiere su conversión real. Nínive es enorme, 3 días para recorrerla, como fueron los 3 días que estuvo Jonás en el vientre de la ballena, como serán 3 días los que esté el Señor antes de la resurrección. ¿Qué significa esta cifra 3? Es el profeta Oseas el que nos explica qué significa esta cifra, que no indica tanto un periodo de tiempo de 24 horas, sino es otra cosa. Dice el profeta el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 2. Después de 2 días el Señor nos hará revivir, al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Más que un lapso de tiempo, los 3 días indican que Dios, no obstante todo, siempre interviene a favor de sus hijos, de su creación. Dios salva. Al tercer día significa Dios salva, Dios gratuitamente, sorpresivamente interviene y nos rescata. Jonás se toma en serio su misión, predica. Es más, el verbo que se utiliza aquí, más que predicar, es gritar, va vociferando. Imagínense que nos pongamos a gritar en medio de la calle. Grita la penitencia a la enorme ciudad. Basta ese grito para que la ciudad se convierta. Pero fíjense, por más fuerte que sea el grito que pegue Jonás, es desproporcionada la conversión que logra. Resulta bastante insignificante frente al objetivo que tiene, convertir a toda una ciudad. Basta que grite un poquito, un solo día, y ya la ciudad se convierte. Y ocurre lo impensable entonces. Primero los simples ciudadanos, interesante eso. Después el rey, luego los funcionarios y hasta los animales se sienten sacudidos y hacen suyo el llamado al arrepentimiento. Es admirable y conmovedor, pero también acá es el elemento de sarcasmo, bastante irónico. Jonás recorre la ciudad y predica un poco a la fuerza, un poco no, bastante a la fuerza. Tenemos todo lo que tuvo que hacer Dios para que finalmente Jonás fuera a Nínive a predicar. Sin embargo, la ciudad en un santiamén da un vuelco y se convierte. O sea, le cuesta más a Dios convertir a su profeta que al profeta convertir a la ciudad de Nínive. Ojo, abramos los ojos, que está hablando de nosotros. Una perlita.
nos va a ayudar a entender mejor el mensaje. Jonás predica con fuerza la conversión de la ciudad. Sin embargo, en lo que dice, en lo que va gritando por la ciudad, no es exactamente lo que Dios le ha pedido que diga. Le añade algo. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Dios no le pidió decir eso. Él lo agregó por su cuenta. Habrá pensado, ¿qué problema hay? Palabras más, palabras menos. Dios me pidió que predicara la conversión. Fíjense, Jonás tiene la pretensión de saber lo que Dios quiere. Bueno, eso puede ser un palito más a nosotros los curas, ¿no? Por carácter transitivo también a los catequistas, todos los que tenemos que predicar, tal vez siempre estamos, o a veces nos puede agarrar esto de que estar muy seguros de lo que Dios quiere y de lo que Dios pide. ¿No será en cambio lo que quiere Jonás y no Dios, que Nínive sea destruida? ¿No proyecta en Dios sus propios sentimientos o resentimientos, sus propios sentimientos de frustración, sus miedos, su violencia interior? Atentos, porque este tipo de cosas no le pasa solo a Jonás. Voy a leer ahora el capítulo final, el 4. Jonás se disgustó mucho y quedó muy enojado. Se recontracalentó. Entonces oró al Señor diciendo: «Ah, Señor, ¿no ocurrió acaso lo que yo decía cuando aún estaba en mi país?» Es un cara dura, ¿no? «Por eso traté de huir a Tarsis lo antes posible. Yo sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida, porque prefiero morir antes que seguir viviendo». El Señor le respondió: «¿Te parece que tienes razón para enojarte?». Jonás salió de Nínive y se sentó al este de la ciudad. Allí levantó una choza y se sentó a la sombra de ella para ver qué iba a suceder en la ciudad. Entonces el Señor hizo crecer allí una planta de ricino que se levantó por encima de Jonás para darle sombra y librarlo de su disgusto. Jonás se puso muy contento al ver esta planta. Por fin, una alegría. Pero al amanecer del día siguiente, Dios hizo que un gusano picara el ricino y éste se secó. Cuando salió el sol, Dios hizo soplar un sofocante viento del este. El sol golpeó la cabeza de Jonás y éste se sintió desvanecer. Entonces se deseó la muerte diciendo: «Prefiero morir antes que seguir viviendo». Dios le dijo a Jonás: «¿Te parece que tienes razón al enojarte por este ricino?». Y él respondió: «Sí, tengo razón para estar enojado hasta la muerte». El Señor le replicó: «Tú te conmueves por este ricino que no te ha costado ningún trabajo y que tú no has hecho crecer, que ha brotado en una noche y en una noche se secó. Y yo, ¿no me voy a conmover por Nínive, la gran ciudad donde habitan más de 120.000 seres humanos que no saben distinguir el bien del mal y donde hay además una gran cantidad de animales?» Ahí terminó el libro de Jonás, con una pregunta abierta hecha por Dios. Todos en la ciudad se han convertido y Dios ha perdonado con gran misericordia. Y Jonás, lo vimos, está que trina. Jonás se disgustó mucho, quedó muy enojado, muy enojado. Si el rápido arrepentimiento y la fuerte penitencia de los ninivitas lo ha sorprendido, lo que lo ha dejado sin aliento es que Dios mismo se ha dejado llevar por su misericordia. Y se lo reprocha, un poco cara dura. No puede ser. ¿En qué quedamos? ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Tenemos acaso un Dios blandengue y pastelero? O sea, así, blandito, que rápidamente cambia de parecer. Aquí nos tenemos que detener. El libro de Jonás no tiene como finalidad narrarnos, contarnos la conversión de Nínive. ¿Qué nos quiere enseñar? ¿A qué apunta? El autor, que es anónimo, no sabemos quién es, ha puesto el ojo en su propio pueblo Israel
podríamos nosotros decir, en las comunidades cristianas, en la iglesia. Ha puesto el ojo en su pueblo y en algunas actitudes de fondo que con preocupación ve crecer en su pueblo. Ceguera, cerrazón, dureza de corazón. Tal vez, no tal vez, yo estoy convencido de que es así. Cuando nos encontramos con personas muy cerradas, que les cuesta conmoverse ante el sufrimiento, que son como inamovibles en sus pensamientos, que normalmente suelen ser muy negativos, lo que hay detrás es mucho sufrimiento y muchos miedos. Miedo, sufrimientos, violencia, todo eso es un revoltijo dentro del corazón que puede degenerar en esto, ¿no? En volverse muy rígido, muy... fueron los grandes conflictos que tuvo Jesús, ¿no? Cuando él curaba, devolvía la salud, por ejemplo, en un día sábado en la sinagoga, y los fariseos le decían, no se puede curar en día sábado. Dice, San Marcos dice que en un momento Jesús los miró con rabia. Si ustedes están completamente ciegos, no entienden la compasión de Dios. Eso es lo que mira el libro de Jonás. Esto es lo que quiere atacar. Esa es la conversión a la que apunta. En este capítulo final contemplamos la verdadera conversión de Jonás, su Pascua, su paso, su resucitar, su salir del sepulcro de ese egoísmo impresionante que tiene. Tendrá que desandar el camino que lo lleva de su disgusto inicial al silencio ante la palabra de Dios, porque fíjense, es admirable la pedagogía del Señor. Simplemente basta una pregunta. ¿Tenés razón para estar enojado, Jonás? Después volverá, se la dirá 2 veces. ¿Tenés razón para estar enojado? Es Pascua de verdad para Jonás, pues revivirán en él los sentimientos de huida que vimos antes. No habían desaparecido. Tal vez los sentimientos de huida sí, pero lo que le daba, lo que alimentaba esa huida, esos miedos, ese miedo a Dios y a la compasión de Dios. Por eso a los miedos hay que enfrentarlos, no hay que ponerlos entre paréntesis. En las palabras que le dirige a Dios, deja ver, diríamos nosotros, a un nene caprichoso que quiere manipular a Dios haciéndolo sentir culpable. Yo sabía que vos te ibas a arrepentir, por eso huí de vos. Es medio caradura. Huyó porque tenía miedo, no porque pensaba que Dios se iba a arrepentir de condenar o de destruir Nínive. Pero trata de, como a veces nos ocurre a todos nosotros, ¿no? De descargarle la culpa en el otro. Pero Dios es paciente. Con gran paciencia el Señor lo dejará con una pregunta inquietante. ¿Te parece que tenés razón para tanto enojo? Tenés que pensar mejor. Mirá mejor tu corazón. Desilusionado por el fracaso de su visión, finalmente no vio arder a Nínive, pero más por el comportamiento de Dios se siente morir cuando el ricino que mitigaba el calor de la resolana se seca. Leamos el diálogo final, lo leemos de vuelta, pues es de una gran hondura espiritual. Yo, en el ratito de silencio que tengan después, en este momento, los invito, aunque más no sea, a quedarse con esta pregunta, porque el libro de Jonás nos deja esta pregunta final que tiene que ir como madurando dentro de nosotros. Le dice Dios a Jonás, ¿te parece que tenés razón de enojarte por este ricino? Y él le respondió, enojadísimo, sí, tengo razón para estar enojado hasta la muerte. El Señor le replicó, vos te conmovés por este ricino que no te ha costado ningún trabajo y que no has hecho crecer, que ha brotado en una noche y en una noche se secó. Y yo, no me voy a conmover por Nínive, esto es maravilloso, ¿no? Yo no me voy a conmover por Nínive, la gran ciudad donde habitan más de 120.000 seres humanos que no saben distinguir el bien del mal y donde hay además una gran cantidad de animales. Estas 2 últimas cosas son maravillosas, chicos y no tan chicos. Dios, nuestro Dios, se da cuenta de la fragilidad humana, no saben distinguir el bien del mal. Cuando Dios mira, por ejemplo, a los adictos, a las personas que viven estilos de vida que para nosotros son
problemáticos, ¿no? Que, que viven vidas muy rotas. ¿Qué es lo que ve? Ve esta fragilidad y se conmueve. Pero el texto es muy lindo porque la conmoción de Dios, su misericordia, alcanza hasta las criaturas que uno podría decir están fuera del ámbito de la misericordia de Dios, como son los animales. Es un gesto de una delicadeza muy, muy grande. Fíjense el corazón de Dios. El Evangelio retomará esto directamente. Jesús va a decir con mucha más fuerza esto que dice ya el libro de Jonás. Dios se conmueve ante la fragilidad y el sufrimiento de sus hijos. Es lo que lo conmueve y lo mueve. ¿Qué nos conmueve a nosotros? ¿Qué nos mueve en la acción pastoral? Debería ser lo mismo. Ahora comprendemos el porqué de la huida de Jonás. Huye de Dios porque no cuadra con sus expectativas. Huye porque le repugna que Dios sea como se mostró a Moisés y como lo celebran los salmos. Veo un fragmento del Salmo 103. Bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. Jonás lo recita casi de memoria, pero echándoselo en cara a Dios. No acusa de manera inapelable ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. No nos paga según nuestros pecados. No nos paga conforme a nuestras culpas. No nos trata según nuestros pecados. No es rencoroso. Esto último es lo que saca de quicio a Jonás, y creo que también a nosotros. Que Dios perdone a sus enemigos, que no los castigue. Jonás quiere que Dios sea benigno con él y con su pueblo, pero que con los demás tenga el rostro de un Dios justiciero que no deja pasar ni una y sobre todo castiga a los culpables. Es verdaderamente escandaloso que a los culpables Dios los juzga. Sí, la cruz es el juicio de Dios sobre todos los pecados del mundo, los míos, los tuyos, un juicio contundente, desnuda el mal, pero es un juicio que termina en la absolución de los culpables. El que lo dirá más claramente en el Nuevo Testamento es San Pablo, en la carta a los Gálatas y en la carta sobre todo a los romanos. No sé si ustedes están percibiendo lo que yo estoy diciendo, ¿no? Un juicio. Es llevado el reo. El reo es demostrado culpable, es verdaderamente culpable. ¿Y qué hace el juez? Lo absuelve. Dios es un juez que absuelve al culpable. Pero ha pasado algo antes para que llegue esa absolución. Su Hijo Jesucristo ha cargado sobre sí todo el pecado de la humanidad, para que cargándolo en su propio cuerpo estalle el amor de Dios que perdona, la compasión de Dios que desde dentro rehace a toda la humanidad. Es el misterio de la salvación. Claro, el mensaje de Jonás solo se termina de comprender a la luz del misterio de Cristo. Jonás exhibe un egoísmo exasperante. No solo pretende presenciar la destrucción de la ciudad, rechaza también el perdón de Dios a los ninivitas, pero sobre todo no quiere dejarse ganar, esto es, por los mismos sentimientos de misericordia y compasión de Dios. ¿Quiso ver destruida la ciudad? No lo vio, se enojó. Comprobó que Dios es misericordioso y su enojo alcanzó el cielo. Pero lo peor es que él se siente tocado por Dios porque Dios le quiere comunicar esos mismos sentimientos. Dios no quiere guardar para sí la misericordia, quiere que nosotros seamos misericordiosos. Bueno, es una bienaventuranza de Jesús. Bienaventurados los misericordiosos, alcanzarán misericordia. Jonás quiere permanecer un juez frío y justiciero. La aventura con el ricino resulta un gesto amigable de Dios para con él. Con ese recurso busca convertirlo, sanándole el corazón duro. Te alegraste por un ricino, después te disgustaste y no comprendés que yo estoy tremendamente conmovido por la suerte de un pueblo, de una ciudad entera, enorme. Si Jonás se alegró de contar con la sombra del ricino en medio de la resolana, ¿cuánto más se alegrarán los hombres de sentir la sombra de la misericordia de Dios sobre sus frágiles vidas?
Así como el libro se abrió con la palabra de Dios que llegó de improviso a la vida del profeta, ahora se cierra con una pregunta abierta dirigida a Jonás, pero en realidad que nos tiene a nosotros como destinatarios. ¿Hemos hecho realmente la experiencia de la misericordia y del perdón de Dios? San Pablo le dice a Timoteo, fui tratado con misericordia. Fui tratado con misericordia. ¿Podemos decir lo mismo nosotros? Sí que lo podemos decir. Sí que lo podemos decir. Tenemos que decirlo, repetirlo y verificarlo en nuestra propia vida. En algún momento tenemos que revisar nuestra vida y descubrir cómo ha sido toda guiada, rodeada por la misericordia de Dios. Cada uno de nosotros puede y debe decir, fui tratado con misericordia. ¿Lo comprendemos de verdad? ¿Hasta qué punto el Padre de Jesús es el Dios al que adoramos y en cuyas manos ponemos nuestra vida y esperanzas? ¿Hasta qué punto hemos hecho nuestro el mensaje del perdón que Jesús ha traído al mundo desde el corazón de Dios? La última parte, les pido un poquito de paciencia. Yo le he titulado De Nínive a Emaús, de Jonás a Jesús y a nuestra vida en cuarentena. Dejemos a Jonás rumiando la pregunta de Dios. Dejemos también el Antiguo Testamento y vengamos al Nuevo, a Jesús, al Evangelio de Lucas, al relato de Emaús en el capítulo 24. Lucas 24, versículos 13 al 35. Aquí también hay un camino recorrido, pero no de huida, sino de retorno. Dos hombres, desilusionados y decepcionados, retoman su vida de siempre. Se habían entusiasmado con Jesús, pero no pudo ser. No hay caso. No hay lugar para grandes sueños en la vida de los pobres. Ese retorno tiene el sabor de una derrota y de una resignación. Jesús resucitado hace tres cosas. Primero, se pone a acompañarlos como un peregrino. Pacientemente les va explicando las Escrituras, pero no como quien da lecciones académicas, sino que, con la Biblia en la mano, va desentrañando el sueño de Dios para la humanidad, que pasa precisamente por la cruz y el sufrimiento de su Mesías. San Lucas es el único evangelista que habla de que el Mesías de Dios es un Mesías sufriente, un Mesías que sufre, que se hace solidario con el sufrimiento de los hombres. Esa explicación, lo van a reconocer después, les enciende de nuevo el corazón. Finalmente, el peregrino se da a conocer ofreciéndose a sí mismo en la fracción del pan. No basta la palabra. Hay que experimentar que Cristo es pan que se parte para ser comido. Es amor hasta el fin, servicio y entrega de la vida. Esto es lo que nos da la Eucaristía. Y desaparece al partir el pan. Esta ausencia, sin embargo, deja a los discípulos con el corazón colmado. Ha vuelto la esperanza al corazón y se ha transformado en misión. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Es un hermoso resumen de lo que es la misión para el discípulo misionero del Evangelio. Contar lo que nos ha pasado en el camino. Yo les he estado compartiendo estas cosas con lo que es mi tercera carta pascual, que justamente anoche hacía pública. En la anterior carta pascual, la segunda, la primera había sido antes de la cuarentena, ni soñaba que iba a ser la cuarentena. Después la segunda, bueno, era para vivir la Semana Santa, esta Semana Santa tan especial, y esta tercera en el corazón del tiempo pascual. En mi anterior carta yo les proponía formularle a Jesús esta pregunta. Señor, ¿dónde estás vos ahora, en esta hora de prueba, de cruz, pero también de esperanza? ¿Dónde está Jesús? Si nuestra vida siempre es búsqueda del Señor, un intento de reconocerlo vivo y presente en medio de nuestra existencia, esa búsqueda y ese intento se vuelven más intensos en las horas difíciles, como la que estamos viviendo como humanidad, como pueblo y también como iglesia. En Jonás y sus peripecias, sus huidas, miedos y resistencias, me he reconocido a mí mismo, que hablo en primera persona. No he podido dejar de contemplarlo acurrucado en el fondo de la nave a merced de las olas, como escapando inútilmente de la tormenta y del mismo Dios.
Me he visto en su dificultad para orar, en la fría ortodoxia que repite fórmulas que cree saber responder a las preguntas que le hacen, pero también en sus reproches y en su cansancio. Pero por encima de todo, no puedo dejar de experimentar que como a Jonás, Dios me sigue buscando, especialmente cuando intento escapar de Él y de la misión que me confía. En última instancia, el Dios de las historias bíblicas es alguien que busca afanosamente compartir con nosotros sus sentimientos más hondos, su compasión por el mundo, su deseo de salvar y de dar vida. He venido para que tengan vida y vida en abundancia, dirá Jesús este fin de semana en el Evangelio. Dar vida incluso a las criaturas, especialmente a las criaturas más sencillas y olvidadas. Es el peregrino que camina a nuestro lado para abrirnos los ojos, la mente y el corazón, para que comprendamos que Dios no solo no nos abandona, sino que sigue adelante con su sueño de vida y salvación para todos, y que ese sueño pasa por la persona de Jesús, su Hijo, nuestro Salvador, su pasión, muerte y resurrección. Yo también, como aquellos discípulos a los que Jesús arrancó de la desesperanza, hizo arder sus corazones y les descubrió su presencia en la fracción del pan, he sentido la necesidad de contar lo que me está pasando en el camino para animar la esperanza de todos, lo que estoy viviendo en este momento de cuarentena. El mundo que emergerá de esta Pascua cuarentena llevará en sí mismo las marcas de muchas heridas. La comunidad de los discípulos del buen samaritano, tendremos que dejarnos guiar por su espíritu vivificador. Decía el Papa Francisco, este es el tiempo propicio de animarnos a una nueva imaginación de lo posible, con el realismo que solo el Evangelio nos puede proporcionar. ¿Qué parte me toca a mí en todo esto? A nosotros, a nuestras comunidades juveniles, a nuestras comunidades parroquiales, a nuestra iglesia diocesana, en esta empresa de imaginación y realismo evangélicos. Tenemos que prepararnos porque el mundo que va a surgir de todo esto que estamos viviendo va a tener muchas heridas. Vamos a encontrarnos con hermanos y hermanas muy heridos, muy caídos, muy desilusionados. Y la iglesia ha sido enviada por Jesús para llevar su esperanza y sostener toda empresa que los seres humanos hagamos para mejorar nuestra humanidad en camino al cielo. Los invito entonces a rezar con los discípulos de Maús, con Jonás y todos los creyentes que sienten la esperanza de Jesús en sus corazones. Es una oración muy bonita que encontramos en la liturgia de las horas. Quédate con nosotros, Señor Jesús, porque el día ya se acaba. Sé nuestro compañero de camino, levanta nuestros corazones, reanima nuestra esperanza. Así nosotros, junto con nuestros hermanos, podremos reconocerte en las Escrituras y en la fracción del pan. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.